Bueno, estamos en el capítulo 21, San Lucas, capítulo 21, y habíamos comentado hasta el versículo 19. Recordemos que a la salida de Jerusalén, los apóstoles le han estado admirando la construcción del templo y sus maravillas, era una de las grandes maravillas, ¿no? Y Jesús les anunció que eso sería destruido. Y recordemos que le preguntaron los apóstoles cuándo será y qué señales de que eso se acerca. Y entonces el Señor está dando una serie de señales relativas a la destrucción del templo, pero al mismo tiempo también una serie de señales que se refieren a la segunda venida de Cristo. Entonces están estas dos cosas ahí un poco entremezcladas unas con las otras. Ahora leeremos los versículos del 20 al 24. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Como vemos aquí, claramente se refiere a la destrucción de Jerusalén. Y fijémonos que nos dice claramente que eso ocurrirá. O sea, Jerusalén será destruida. Y da unas señales. Fijémonos que precisamente la comunidad cristiana, aquella primera comunidad cristiana que estaba en Jerusalén, o sea, la iglesia primitiva comenzó en Jerusalén, ¿no? Pues se dieron cuenta de esas señales que dijo Jesús. Y consta históricamente que cuando los romanos, el ejército romano entró en la ciudad, no estaba la comunidad cristiana. Es decir, habían visto las señales, las habían identificado y por lo tanto creyeron al Señor y se marcharon. Y se evitaron pasar todo lo terrible que fue el asedio de Jerusalén, que nos describe con mucho detalle y que coinciden con lo que dice aquí San Lucas, nos describe, como digo, el historiador Flavio Josefo en su libro, que habla de esta historia. Por lo tanto, fijaos cómo nos dice, cuando viereis la ciudad cercada por los ejércitos, quiere decir que ya se acerca. Por lo tanto, huid, marchaos. Y nos dice, pues los que estén en el campo que no vengan, los que estén dentro pues que se vayan. Y será una situación tan difícil que dice, hay de las que entonces tienen cinta, es decir, las que estén en situaciones delicadas, porque la situación realmente será durísima. Y como digo, Flavio Josefo nos lo describe y es horrible. Y la manera como nos lo describe, de hecho, podría dar la impresión de que ya había ocurrido y por eso nos lo cuenta con tantos detalles, pero realmente no hacía falta, porque él nos describe pues como lo que ocurría normalmente cuando unos de aquellos ejércitos asediaban una ciudad para destruirla. Primero la asediaban y después la destruían. Y el asedio pues llevaba consigo pues muchos sufrimientos a los que estaban en la ciudad asediada, ¿no? Pero fijémonos que nos dice que caerán a filo de espada, serán llevados en cautiverio a todas las naciones. Esto ya había ocurrido en tiempos de Nabucodonosor. Y Jerusalén será hollada por los gentiles. Es decir, será invadida y conquistada y destruida por los no judíos, los gentiles, las gentes que dicen algunos, se dice en algunos sitios. Pero esto ocurrirá hasta que se cumpla el tiempo de las naciones. Es decir, fijemos que aquí tenemos un anuncio de algo que todavía ahora estamos pendientes de ello. No sé si me explicaré. Las naciones se refiere a los no judíos, equivalen a los gentiles.
Por lo tanto, aquí que se nos dice que habrá un tiempo en el que, los que crean en Jesús, en el reino de Dios, estará formado básicamente por paganos convertidos al cristianismo. Nosotros pertenecemos a este grupo, ¿no?, de las gentes, de los gentiles. Pero llega un momento en que, se habrá acabado ese tiempo y vendrá entonces ocurrirá entonces nuevamente la conversión de los judíos. Esto lo expresa San Pablo de una manera un tanto misteriosa, pero con muchos detalles, de una manera bastante clara, aunque un tanto misteriosa, parece contradictorio, pero me parece que es así. En la carta a los romanos, fijémonos en la carta a los romanos, en el capítulo 11, recordemos que San Pablo, como buen judío, amaba a su pueblo, y en la carta a los romanos él expresa su dolor de que el pueblo de Israel como tal pueblo, no hubiera creído en Jesús, no lo hubieran aceptado, ¿no? Y entonces se lo plantea en la carta a los romanos. No vamos a leer todo lo que habla al respecto, sino solo algunos versículos. Fijémonos en el capítulo 11, como digo, los versículos 11 y 12. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Vale, y ahora los versículos 25 al 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Y ahora el 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Vale, o sea, no sé si captan, como digo, hemos ido saltando versículos, ¿no? Pero claramente nos dice San Pablo que el hecho de que Israel no creyera en Jesús no quiere decir que queden descartados definitivamente, sino que se nos presenta como que la caída de Israel sirvió para que el Evangelio llegase al resto del mundo. Pero posteriormente, igualmente Israel creerá. Y entonces nos dice aquí si su caída ha sido causa de riqueza para el mundo, porque ha servido para que con más facilidad llegue el Evangelio a los no judíos, que será el día que ellos crean. Porque nos dice que en los versículos últimos del endurecimiento vino a una parte de Israel, porque evidentemente no todos, porque los primeros cristianos todos eran judíos. Pero todo esto dice hasta que entre la plenitud de las naciones, y entonces todo Israel será salvo. Es decir, también creerá. Y la razón que nos da en el versículo 29, porque la vocación y los dones de Dios son sin arrepentimiento. Por lo tanto, siguen siendo el pueblo amado de Dios, y la vocación que Dios le dio desde tiempo de Abraham se mantiene. Pero fijémonos que aquí hay como un misterio que Dios permite, porque evidentemente Dios no quiso la destrucción, el que los israelitas no creyeran en Jesús. Al contrario, hizo todo lo posible para que creyeran, ¿no? Pero sí nos viene a decir que el hecho de que ellos no creyeran como pueblo, es decir, las autoridades judías y por tanto todo el pueblo de Israel no aceptara a Jesús como el Mesías esperado y prometido, sirvió para que más fácilmente llegara el Evangelio al resto del mundo. Yo no sé si ustedes se acuerdan, en el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos narra qué hace Dios para que los apóstoles se den cuenta que tienen que aceptar en la Iglesia a los no judíos en igualdad de circunstancias que ellos. A los apóstoles y por supuesto a aquella primera comunidad cristiana le costó entenderlo. No sé si se acuerdan de los Hechos, en el capítulo 9, el capítulo 10 y 11 de los Hechos de los Apóstoles. Se nos dice, si se acuerdan, que en un momento dado Dios, a través de una visión que tiene San Pedro, le hace comprender que debe aceptar a los paganos en la Iglesia.
cuando viene de parte de Cornelio, que era un centurión, a decirle pues que vaya a hablarle. Y de hecho San Pedro, haciéndose evidentemente violencia, puesto que un judío entrara en casa de un pagano, esto lo consideraban, pues, en fin, que eran contraer impurezas y había que mantener la distancia, ¿no? Entonces San Pedro, avisado por esa visión que había tenido, va a casa de Cornelio, les habla de Jesús y mientras les está hablando el Espíritu Santo desciende sobre aquellos paganos. Entonces él comprende que cómo le va a prohibir el bautismo si el Espíritu Santo los ha tratado a ellos igual que a los judíos. Y entonces San Pedro, como papa, abre las llaves, por decirlo así, de la Iglesia a los paganos. Y es el primero que bautiza a aquel grupo de paganos, Cornelio y sus amigos y su familia que estaban allí. Pero si se acuerdan, en el capítulo 11, la comunidad cristiana le echa en cara que cómo ha hecho eso, que tendría primero que haberlos circuncidado y que se hubieran hecho judíos y luego ya que se hagan cristianos. Es decir, costó a los judíos cristianos, les costó entender que ante Jesucristo no hace diferencias. ¿Por qué? Pues porque lo que nos salva no es la circuncisión, sino que lo que nos salva es Jesús. Y fijémonos que costó tanto, que luego tendremos en el capítulo 15, como después del primer viaje apostólico de San Pablo, en el que convierte a muchísimos paganos, pues se le plantea la cuestión, ¿cómo es que has hecho eso? Y se reúne el primer concilio, es decir, se reúnen los responsables de aquella iglesia primitiva, con Pedro a la cabeza, por supuesto, y discuten, y hay una fuerte discusión. Porque ahí los que le dicen, no, hay que imponerles que primero se circunciden y guarden la ley mosaica y que después se bauticen. Y es San Pedro el que tiene que explicarles la experiencia que él ha tenido, y luego el mismo Santiago pues les argumenta haciendo ver que sí, que en el Antiguo Testamento ya estaba anunciado el que igualmente los paganos entrarían en la Iglesia. Pero digo todo esto para que comprendan que realmente si todo el pueblo judío hubiera creído, habría sido más complicado. Habría sido más lenta el momento en el que lleva el Evangelio al resto del mundo. Por esto nos decía San Pablo, el menoscabo de los judíos sirvió para que llegase el Evangelio más fácilmente al resto. Y es lo que dice aquí Jesús, que todo esto ocurrirá hasta que se cumpla el tiempo de las naciones. Con lo cual, ¿qué nos está diciendo? Que llegará un momento en el que, según otros textos del Nuevo Testamento, hay un tiempo de apostasía de las naciones antes cristianas, y parece que será el momento en el que Israel aceptará la fe como pueblo, creerá en Jesucristo, y eso producirá una gran expansión del cristianismo. Es lo que se deduce del texto de Romanos que hemos comentado, aunque hemos sacado algunos versículos así. Por lo tanto, aquí Jesús ya les avisa, se lo dice, ¿no? Que llegará el momento en que se destruirá Jerusalén, que serán llevados los judíos fuera. De hecho, pensemos cuántos siglos el pueblo de Israel, aunque quedó siempre algunos allí, han estado dispersos, siguen dispersos, pero no existía el Estado de Israel. Ha sido en nuestro tiempo, ¿no?, que hemos visto nuevamente el establecimiento del reino del Estado de Israel. Y aquí esto de alguna manera también lo anuncia Jesús. Continuemos, versículo 25 al 28. Estamos en Lucas 21. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Si se fijan, aquí ya no está hablando de Jerusalén, se está hablando de todo el mundo. Habrá señales en el sol, es decir, aquí emplea el lenguaje típico apocalíptico, que ya lo tenemos también en los profetas. Es decir, habrá sufrimiento y habrá perturbaciones, incluso de la naturaleza. Pero eso no quiere decir que sea inminente la venida del Señor. Es
Es decir, en la historia de la Iglesia, en la historia de la humanidad, habrá muchos sufrimientos, muchas perturbaciones y muchas, guerras, etcétera, ¿no? Y entonces, fijémonos que estos acontecimientos de la misma naturaleza hacen que el ser humano, que el hombre y la mujer experimente su impotencia, su pobreza. El hombre orgulloso que se cree que lo puede solucionar todo, que es el dueño del mundo, que con su ciencia y su técnica tiene solución para todo, pues ante estos acontecimientos experimenta su pequeñez, experimenta su total indefección, digamos, no puede defenderse ante estos poderes. Y por lo tanto esto pues produce terror, produce una situación de anonadamiento, de desconcierto. ¿Y por qué Dios permite esto? Pues porque no olvidemos que aquí estamos de paso. Y lo que Dios quiere es que descubramos que la verdadera vida empieza después. Y por lo tanto, que nos convirtamos. Pero fijémonos que nos dice que entonces llegará el momento en el que Cristo vendrá por segunda vez. Y fíjense cómo se nos describe. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y majestad grande. Así como la primera vez que vino, que se celebra en Navidad, viene como un niño cualquiera, pequeñito, necesitado de ayuda. San Pablo nos dirá en la carta al Filipense que se presentó como un hombre cualquiera. Y así, como un hombre cualquiera, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero cuando venga por segunda vez, no vendrá así, sino que vendrá como corresponde a lo que Él realmente es, que es Dios. Vendrá, por tanto, con todo su poder y con toda su majestad. Luego, lo definitivo será ese establecimiento, ya valga la redundancia, definitivo de Jesús, como Rey de Reyes y Señor de Señores, con todo su poder y con toda su majestad. En otros textos se nos dice que vendrá con los ángeles y con los santos. Aquí ciertamente hay una alusión muy clara al profeta Daniel. Quizás lo podíamos leer. Busquen el profeta Daniel en el capítulo 7, los versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. O sea, recordemos, tenemos en esta visión que tiene Daniel, en el que ve cómo se establece Dios, digamos, se le manifiesta a Dios como juez del universo, ¿no? Como un anciano de muchos días, pero ven venir después a ese como hijo de hombre. Recordemos que San Jesucristo mismo muchas veces se atribuye ese título en el Evangelio, el Hijo del Hombre, y viene con todo el poder y con toda su majestad. Y entonces se le dará ese reino, que será un reino eterno, y su dominio será indestructible, etc. Pues aquí es lo que nos dice San Lucas, ¿no? Entonces verán al Hijo del Hombre venir así, como se nos ha descrito en Daniel, ¿no? Como en una nube. En la Biblia aparece muchas veces las nubes, algo así como el vehículo celestial, ¿no? El vehículo que trae y lleva a los seres celestiales. Entonces viene en una nube, pero viene con toda su majestad, con toda su gloria. Y fijémonos en el versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, ánimo, levantad la cabeza, se acerca vuestra redención. Es decir, observemos que para un creyente, estas señales, estos acontecimientos catastróficos, digámoslo así, que parecen ya que es inminente la segunda venida del Señor, el pensamiento de esa segunda venida del Señor para el cristiano no debe ser objeto de miedo ni de terror, sino al contrario, de alegría. Fijémonos que en la misa, si vamos a misa, después de la consagración, cuando el sacerdote dice, este es el misterio de nuestra fe, ¿qué decimos? Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Entonces le estamos diciendo que venga ese momento. Yo no sé si se lo decimos conscientemente. Porque si yo le digo, ven Señor Jesús, es porque lo deseo. Porque
entiendo que ese es el momento de máxima felicidad, algo deseable. Y que por lo tanto yo quisiera que viniera ya. El Adviento, cuando la Iglesia establece el tiempo de Adviento, es verdad que recuerda aquellos siglos de preparación del pueblo de Israel que estaba expectante, esperando la venida del Mesías, pero eso ya pasó, eso lo recordamos. También en el Adviento recordamos ese momento en que vendrá. Estamos en tiempo de espera, estamos esperando esa segunda venida del Señor. Y cuando veamos que se acerca, levantad la cabeza, ánimo, que ya se acerca vuestra redención, se acerca el triunfo definitivo de Cristo y nuestro. Porque es así, es el triunfo definitivo de Cristo y nuestro. Para los que viven en pecado, para los que viven sin que Dios cuente para nada en su vida, y sus preocupaciones, sus ilusiones y lo que más desean, lo que más aman, son los triunfos humanos, el éxito y el poder y el placer y etcétera. Claro que no es deseable, porque cuando Cristo venga por segunda vez, eso se acabará. Esas ambiciones egoístas, soberbias, humanas, actuales, eso pasará, llegará a la plenitud, la verdadera felicidad, la verdadera alegría, la obra tal como Dios la ha concebido. Es lógico que Dios, que es santidad infinita, que es bondad infinita, no ha querido crear un mundo como el que estamos viendo ahora. Eso no es lo definitivo. Llegará el momento del reino tal como Dios lo quiere, en el que la plenitud de su obra quede de manifiesto, y será entonces. Luego es deseable. Ven, Señor Jesús, le decimos. Y ahora nos pone una pequeña parábola para que entendamos lo que nos quiere decir. Versículo 29 al 33. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El ejemplo es muy fácil, ¿no? Cuando ahora los árboles, en el invierno, ¿no? Los árboles pues pierden las hojas, parece que se mueren. Pero cuando empezamos a ver que van brotando, sabemos que se acerca la primavera, que vendrá el verano. Es decir, sabemos ver las señales en la naturaleza. Pues Él nos dice, cuando veáis estas cosas, sabed que se acerca vuestra liberación. Cuando empiezan a brotar las plantas en la naturaleza, normalmente nos da alegría, ¿no? Es esperanza de vida, es decir, es como salir de un poco de letargo. Bueno, pues ese momento también será momento de alegría. Y nos dice que ciertamente esto ocurrirá. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. O sea, eso ocurrirá, eso llegará. Y por lo tanto debemos desearlo. Es más, San Pedro nos dice que debemos acelerarlo. Intentar que venga antes. ¿Y cómo podemos conseguir acelerar, adelantar la venida de Cristo? Pues fijémonos que Cristo vendrá cuando, digamos, el cuerpo místico esté completo. Se compara la Iglesia, el cuerpo místico, con un edificio en construcción, en el que, según San Pedro, nosotros somos piedras vivas, edificadas sobre la piedra fundamental, que es Cristo. Entonces, ¿cuándo vendrá? Pues cuando el edificio esté acabado. ¿Y qué hay que hacer para que se acabe? Pues que haya más piedras vivas que se ponen en el edificio, ¿no? Luego, ¿cómo podemos nosotros ayudar a que venga antes, lo más pronto posible, Jesucristo? Primero, procurando yo ser una piedra viva sólidamente edificada, es decir, ser un buen cristiano, no una piedra que se cae y ahora se pone, porque si cometemos un pecado grave es como la piedra que se cae, sino somos piedras vivas, debemos de procurar ser auténticos cristianos y también ayudar a que otros también crean. Entonces nosotros ayudamos a la construcción de este edificio y de esta manera ayudamos a que se acelere esa segunda venida de Cristo.
Por lo tanto, nos dice claramente el Señor, eso ocurrirá. El cielo y la tierra pasarán, es decir, las cosas temporales van a pasar, pero lo que Jesús ha dicho, eso se cumplirá, con absoluta certeza, porque es palabra de Dios y no puede fallar. Pues vamos a seguir los versículos ahora, 37, habremos leído hasta el 33, ¿no? 34 al 36. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea, aquí saca la consecuencia de estar en esa actitud de espera, pero espera activa, no de brazos cruzados. No estar esperando de brazos cruzados a que ocurra, sino se nos dice, estad atenta. Tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Porque existen peligros. Y dicen, o sea, que vuestros corazones se emboten. Es decir, si estamos tan atrapados por las preocupaciones de esta vida, por los placeres de esta vida, por los intereses temporales, pues estaremos tan atrapados, repito, que no nos daremos cuenta de esas señales y vendrá y nos cogerá de improviso. Esto no quiere decir que Jesús anuncie que será inminente o que Lucas pensara que la venida de Jesús era inminente. No. Veremos que San Pablo tampoco lo cree inminente. Pero, de hecho, a cada uno de nosotros llega en el momento de la muerte. Y hemos de prepararla igualmente con ilusión. Es como el que prepara un viaje. ¿Ustedes imaginan a alguien que le guste viajar? Que quiera hacer un viaje importante en su vida y que vaya como un paquete. No, se lo prepara primero, ¿no? Para saber dónde va, qué va a encontrar, en fin. Quiere ir preparado para poder, primero ahora ya ilusionarse y luego poder disfrutar más de lo que va a ver. Bueno, pues nosotros vamos a hacer el gran viaje de nuestra vida. Entonces hay que prepararlo. ¿Y hay que prepararlo cómo? Pues prestándole atención y pensando en lo que vamos a encontrar allí y estudiando y mirando qué es y cómo llegar mejor. Es decir, esto que hacemos cuando se hace un viaje importante en nuestra vida, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque es que si no, la muerte dice que puede venir el Señor como un lazo, porque vendrá sobre todos los moradores de la tierra. Nadie pueda quedar fuera de esto. Por lo tanto, velad en todo tiempo. Fijémonos la manera de prepararlo. Hemos de estar atentos. Velad y orad, para evitar que nos distraigan cosas que no nos permitan ese día, cuando el Señor venga, estar a punto y preparados para comparecer ante Él. En el credo decimos que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, ¿no? Es decir, vendrá a juzgar a todos. Y si tenemos en cuenta de qué se nos va a juzgar, pues estaremos preparados, ¿no? Sabemos de qué se nos va a juzgar, ¿no? En la caridad. Exacto. En el Evangelio de San Mateo nos dice claramente el Señor que cuando venga, a uno les dirá, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, etcétera, etcétera. Y cuando esto le digan, ¿y cuándo? Pues cada vez que lo hiciste con uno de estos pequeños, a mí me lo hicisteis. Y a la inversa, id al fuego eterno, ¿por qué? Pues porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber, estaba enfermo y no me visitasteis, en la cárcel y no me vinisteis a ver, etcétera, etcétera. ¿Y cuándo? Pues cuando dejasteis de hacerlo a uno de estos, a mí me lo hicisteis. Entonces, hemos de estar vigilantes y atentos. Precisamente el Papa actual nos lo repite muchas veces, este pensamiento. El cristiano se debe distinguir por sus obras de misericordia. Tener corazón para aliviar al que tiene necesidad, porque es la manera de estarnos preparando. Porque fijémonos que no se trata de que yo me salve, se trata de que si yo me salvo en grupo, o sea, Dios no nos ve aislados. Somos cuerpo, somos familia. Nos enseñó a decir Padre nuestro.
no Padre mío. Entonces, yo he de ocuparme de los demás, he de pensar en que lo que haga a los demás lo hago a Jesús. Y si lo hago a un miembro mío, porque somos miembros unos de otros. Quizás el mejor comentario de estos versículos que acabamos de leer nos lo hace San Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5. Podemos leer los versículos 1 al 11. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Fijémonos como aquí San Pablo nos dice qué es, de hecho, lo que esperamos y cuál debe ser nuestra actitud en ese momento de espera. Y nos dice que el Señor vendrá, no sé si se han fijado, vendrá como ladrón. ¿Para todos viene como ladrón? No. Viene como ladrón para los que están descuidados, para los que dicen paz y seguridad. Todo va bien, no hay problema, no hay por qué preocuparse, esto durará tiempo y tiempo. Pues entonces de improviso vendrá. Pero dice, en cuanto a vosotros, hermanos, no viváis en tinieblas, para que ese día nos sorprenda como ladrón. Por consiguiente, al que vive como hijo de la luz, no le sorprende porque está atento, está vigilando, ve las señales que lo anuncian, está a punto en todo momento. Y por lo tanto, el día que venga nos encontrará, recuerden la parábola aquella de las vírgenes, nos encontrará con la lámpara encendida. Podremos entrar. Pero por eso nos dice, así pues, consolaos mutuamente y ayudaos, edificaos mutuamente unos a otros. Es la actitud expectante y de esperanza que debe vivir el cristiano. Ahora, fijémonos que eso no quiere decir que nos desentendamos de esta vida, porque a veces acusaban a que los cristianos la religión era el opio del pueblo, ¿no? Porque los adormece y bueno, ya vendrá. No es eso. Precisamente porque espero, estoy despierta. Y porque le espero, trabajo. Y trabajo aun cuando encuentre ingratitud, aun cuando encuentre incomprensiones, aun cuando sea difícil. ¿Por qué? Porque yo lo hago a Jesús. Yo lo hago por Dios, yo lo hago porque sé que esto tiene futuro. Si yo no tengo esa esperanza de futuro, qué fácil es desanimarse. Entonces, el Señor nos anima a que seamos conscientes de que el mundo no tiene el fin, la meta del mundo no es la muerte. La meta del mundo no es el triunfo de los violentos y de los soberbios, no. El triunfo final, la meta final de nuestro mundo es Dios. Y por lo tanto es la paz, es el amor, es la felicidad, es la belleza, es la vida. Eso es lo que nos espera. Y por eso lo deseamos, porque eso vendrá en plenitud cuando Cristo venga por segunda vez. Y entonces tenga lugar la resurrección de los muertos y, como dice la Biblia, el cielo nuevo y la tierra nueva. No en el sentido de que esto se destruya y se hace nuevo, no, sino que estará renovado como nosotros estaremos renovados. Totalmente tal como Dios quiere que sea. Porque el pecado es el que ha traído toda esta confusión, violencias y males que tenemos en el mundo. Pues leamos 37 y 38, o sea, acabemos el capítulo. Y enseñaba de día en el templo,
Y de noche, saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. O sea, aquí tenemos lo que vemos muchas veces en San Lucas. Nos hace como un resumen de todo ese tiempo que Jesús estuvo en Jerusalén predicando. Sabemos por San Juan que no fue solamente la Semana Santa, no fueron solo 8 días lo que estuvo antes de su pasión, sino que hubo más tiempo, y que muchos días sabemos que efectivamente se iba al Monte de los Olivos a orar, también San Juan nos habla de ello, pero por Mateo y Marcos sabemos que también tenía un lugar donde iba a pasar las noches, que era en casa de sus amigos, de Betania, casa de María, de Marta, de María y de Lázaro, ¿no? Y aquí nos dice la actitud del pueblo. El pueblo madrugaba para escucharle en el templo. Es decir, la gente sencilla, la gente que no tenía prejuicios, veía esa palabra llena de fuerza, llena de vida de Jesús y acudía al templo y además madrugaba para poderle escuchar.